Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones, primeramente para con su pueblo Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, y para todos los extranjeros. Y doy gracias a nuestro Padre por este grande privilegio y esta gloriosa bendición de poder estar aquí y poder hacer estas grabaciones proclamando la voluntad de nuestro Padre, la Torá, la voluntad de nuestro Padre, tanto en los escritos primarios, vale decir, la Torá de Moisés, entregada a Moisés los primeros 5 libros, los Salmos y todos los profetas, y después, ¿no es cierto?, vemos el nuevo pacto desde Mateo hacia adelante, Matillahu hacia adelante. Y esto es una gloriosa bendición. Vuelvo a reiterar que voy a proclamar la voluntad de nuestro Padre conforme a los registros y conforme a lo que estamos, ¿no es cierto?, aquí nosotros viendo y oyendo. ¿Ok? Quisiera hablar algo sumamente que nuestro Padre también a nosotros nos ha enseñado, pero quiero proclamar los registros, no lo que mis pensamientos y no lo que yo no, sino que conforme a los pensamientos de nuestro Padre, porque el Ruach mora en nuestras vidas, y conforme a la voluntad de nuestro Padre, según nosotros oímos la enseñanza del Ruach de nuestro Padre, eso es lo que nosotros hablamos. Y la Escritura, los registros, nos conduce a nosotros y nos enseña. Y eso voy a proclamar. No quiero enseñar, no, porque aquí el que enseña es el Ruach de nuestro Padre. Está registrado y salió de la boca de nuestro Melech, en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Está registrado. Aquí ningún hombre enseña. Y aquí también, el único que puede enseñar, y según los registros, es lo que nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, enseñó, guió, apercibió a todos sus discípulos, a los 120. Nadie más. Aquí el único que enseña es nuestro Padre. Al único enviado, el único mediador es su Hijo, su resplandor de gloria y su imagen, Yahshua HaMashiach. Bueno, vemos nosotros el registro en el libro de Juan, que muchas personas a lo mejor pueden leerlo, pero aquí está la voluntad de nuestro Padre, y los que se les concede, y esto también quiero bien aclararlo, a los que se les concede conocimiento, entendimiento y comprensión del reino de los cielos, ojo, de lo que nuestro Padre enseña por el Ruach, a través de una nueva creación, a través de la resurrección, por medio de la resurrección de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Aquí yo no voy a hablar el conocimiento, entendimiento y comprensión del conocimiento del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que es terrenal y cosas terrenales habla. Y cuando quiere enseñar esa realidad, esa sabiduría humana, es distorsionada y no logra comprender, porque para poder conocer toda la voluntad de nuestro Padre había que nacer de nuevo. Entonces yo estoy hablando del conocimiento, entendimiento y comprensión de la nueva creación, de la nueva obra gloriosa de nuestro Padre sobre a todo aquel que obedece, aquel que oye, aquel que recibe el mensaje, aquel que se arrepiente y toma la determinación y se niega a sí mismo, renuncia a todo, toma su cruz, se crucifica juntamente con nuestro Melech y se sepulta juntamente con él para que sea resucitado mediante la vida del Mashiach, esta vida gloriosa. Esa es la resurrección, mediante la vida, otra realidad. Entonces, aquí hay una gran diferencia de muchos contextos y muchas realidades que tratan, ¿no es cierto?, de enseñar mediante el conocimiento, entendimiento y comprensión de la sabiduría animal, carnal y diabólica.
porque esta, la que nosotros hablamos, esta sabiduría gloriosa descendió de lo alto conforme a la voluntad de nuestro Padre. Lo introdujo, ¿no es cierto?, al mundo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Utilizó, ¿no es cierto?, un vientre conforme a la voluntad de nuestro Padre. Su sierva dijo, hágase conmigo su voluntad. Cúmplase su palabra y hágase su voluntad. Aquí nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay una gran diferencia entre los que enseñan en la carne y los que, ¿no es cierto?, son enseñados por el Ruaj. Hay dos realidades diferentes. Bueno, vemos nosotros en Juan capítulo 8, nuestro Padre proclamando por medio de su Hijo, de su enviado, su ungido, del capítulo 8 del verso 31. Pongamos atención. Aquí voy a llegar a una parte en la cual hay una expresión de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre, refiriéndose a Abraham. Y pongamos atención. Dijo entonces el Hijo de nuestro Abba glorioso a los judíos, a todo el pueblo, y también a sus discípulos que habían obedecido, que habían oído el mensaje y habían obedecido, les dice, si vosotros permaneciereis, es una palabra condicionante, en mi voluntad, lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia de ser verdaderamente, después de la resurrección, mediante la resurrección, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Aquí viene la reacción. Le respondieron todos los escribas, fariseos, los sacerdotes de la época, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Vio? Es una reacción propia, animal, carnal y diabólica. ¿Y por qué? Nuestro Melech le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que desobedece, y aquí dice el que hace pecado, vale decir, el que obedece al enemigo, porque la desobediencia se estableció, ¿no es cierto?, en Adán y Eva, para que puedan entender, y nuestro Padre les conceda el entendimiento y comprensión de su voluntad. El que obedece, ¿no es cierto?, el que hace, vale decir, el que hace, ¿no es cierto?, pecado, porque pecado es infracción, es la desobediencia a la voluntad de nuestro Padre, esclavo, está cautivo por ese personaje. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, porque nuestro Melech dijo, yo y mi Padre uno somos. ¿Ok? Amén. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, porque mi voluntad, porque la voluntad de nuestro Padre no haya cabida en vosotros. ¿Y por qué no haya cabida? Porque está ocupado por otro personaje. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído y he sido enseñado por vuestro Padre. ¿A qué Padre se estaba refiriendo? Estaba hablando que él ha sido enseñado por nuestro Padre Yahweh Sebaot, glorioso y sublime, único y verdadero. Y aquí le está diciendo, vosotros sois hijos o fuiste enseñado por este conocimiento, por el padre de mentira que entró por Adán. A ese Padre se está refiriendo. Bueno, respondieron todos estos personajes, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y nuestro Melech les dijo, el Hijo de nuestro Padre les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras, el conocimiento, la voluntad de nuestro Padre Abraham haríais. Ya, ok, mira lo que interesante. Si fueseis hijos de Abraham, las obras, vale decir, la obediencia, la actitud, el temor de Abraham, haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, he proclamado la verdad, le he dicho la verdad.
la cual he oído de parte de nuestro padre Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Y esa palabra vamos a empezar, ¿no es cierto?, a poder que nuestro Padre nos conceda. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Vosotros hacéis las obras, lo que fuiste enseñado por vuestro Padre. ¿Quién es el vuestro Padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es nuestro Padre Elohim. Y nuestro Melech les dice aquí, nuestro Melech entonces les dijo, si vuestro Padre fuese mi Padre Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de nuestro Padre he salido y he venido, pues no he venido en mi voluntad, en mí mismo, sino en la voluntad del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vio? Tenían los oídos tapados. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos y los pensamientos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso y padre de mentiras desde el principio, y no ha permanecido, no porque fue expulsado, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me obedecéis? Ya, vuelvo más atrás, está claro lo que dice las Escrituras. En Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante, y llegamos aquí hasta el 44, hasta el 45. Entonces, la pregunta que tenemos que preguntar a nuestro Padre aquí, la pregunta que tenemos que hacerle a nuestro Padre, a su Ruach glorioso, cuando dice nuestro Melech, ¿no hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Aquí le está diciendo, ¿qué hizo? Entonces tenemos que irnos. La experiencia de Abraham. Está esto acá en Génesis capítulo 22. Una obediencia absoluta. Una obediencia absoluta. Y nuestro Padre, en sus muchas misericordias, por su entrañable misericordia, les conceda a todo aquello que pueda oír lo que estoy proclamando, abrir el corazón, abrir los oídos, abrir los ojos y especialmente el corazón, ahí la vida, hacer un espacio para oír la voluntad de nuestro Padre. En Génesis capítulo 22 dice así: aconteció después de estas cosas, estamos hablando del 21 y de ahí para atrás, que nuestro Padre le ordenó, le entregó un mandamiento. Nuestro Padre le entregó un mandamiento a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿No es cierto? Nuestro Padre le habla y Abraham escucha clarito y Abraham dice, heme aquí. Y dijo nuestro Padre, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que nuestro Padre le ordenó. ¿Vio? No fue a otro monte, no fue, ¿no es cierto?, al Sinaí, no fue, ¿no es cierto?, al monte, no, fue donde nuestro Padre le ordenó, al monte Moriah. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos caminando en dirección de la voluntad de nuestro Padre y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham y a su siervo, ¿por qué lo vio? Porque nuestro Padre le dijo, hizo ver, ese es el monte Moriah, allá tiene que ir.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para holocausto? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá, nuestro padre Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que nuestro padre le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel, el ruaj de nuestro padre, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que me temes, porque yo conozco, ¿no es cierto?, en la acción, en la obediencia, porque conforme a lo que Abraham escuchó e hizo, entonces yo conozco que me temes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: nuestro padre proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de que nuestro padre será provisto. ¿Cuándo? En el monte Moriah. Y llamó el ángel, el ruaj de nuestro padre, a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice nuestro padre, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tus simientes serán benditas. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pongan atención. Por cuanto obedeciste mi voz, mi mandamiento, lo que salió de mi boca. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Ok, entonces aquí nosotros vemos ¿qué hizo Abraham? Que le dijo nuestro Melech a todos los que estaban ahí escuchando. ¿Qué hizo Abraham? Entonces aquí el hijo de nuestro padre, el enviado, el ungido, ¿qué hizo Abraham? Oyó e hizo. Por cuanto, pongan atención, por cuanto obedeciste cabalmente al mandamiento, lo que salió de mi boca, yo por ello te voy a bendecir abundantemente. Entonces acá nosotros vemos, no hizo esto Abraham, porque aquí todos levantaban argumentos: no, somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham. No, le dice nuestro Melech: vuestro padre es el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí nosotros tenemos que poner atención, absoluta atención. Y es por eso que reitero en estos momentos que nuestro Padre les conceda el glorioso beneficio que sean abierto vuestro corazón para poder oír la voluntad de nuestro Padre. Su pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué hacía su pueblo? Hacía su voluntad, no andaba en la voluntad, no, vivían una metodología, vivían una tradición metodológica que no es
del reino de los cielos, sino que es de la tierra. Porque cosas terrenales habla. Porque todos son nacidos por voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Pero aquí nuestro Padre está estableciendo conforme a su voluntad una nueva vida. Y es por medio de su Hijo. Y ninguno quiso recibir la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición del nuevo pacto. Este nuevo pacto estaba basado, ¿no es cierto?, en el nacer de nuevo, mediante la resurrección de su Hijo amado. Y había que obedecer primeramente la voluntad. Es por eso que en Lucas, capítulo 6, nuestro Melech está hablando por la voluntad de nuestro Padre hablando por medio de su ungido, y nuestro Melech, su Hijo, hablando conforme a la voluntad de nuestro Padre, diciendo: ¿por qué me llamas tú Padre, o Elohim, o Melech, o Señor, como está escrito aquí? Y no obedeces lo que yo te digo. ¿No hizo esto a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz de lo que salió, lo que pronunció nuestro Padre, y obedeció la voluntad de nuestro Padre, e hizo lo que nuestro Padre le mandó. Y lo que le mandó no era cosa fácil. No, porque había que sacrificar a su hijo, al cual él amaba mucho. Y él tenía que negarse a sí mismo, renunciar a todo y hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces lo que nuestro Melech dijo a sus discípulos, a los 120 y a nadie más, que yo tengo que ir a Jerusalén, allá voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos. Me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, tome su cruz y sígame. Los 120 dijeron sí, vamos. Y ellos pensaban, ¿no es cierto?, en lo que nuestro Melech le decía que iban a hacer, ¿no es cierto?, crucificados. Ese es lo que salió de la boca de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre. Y todos estaban convencidos que iban al sacrificio. Participaron el día, ¿no es cierto?, la noche anterior, el día anterior, ¿no es cierto?, en el aposento alto, que le llaman la cena. Ahí se establece, ¿no es cierto?, nuestro Padre invita a los 120, más su presencia gloriosa mediante Ruach y su Hijo amado, en lo que él había proclamado, que aquel que no come mi carne y no bebe la sangre del nuevo pacto, no va a recibir el glorioso beneficio de la vida y la eternidad. Porque el que come mi carne y bebe, ¿no es cierto?, de la sangre del nuevo pacto, le será concebido vida y eternidad, mediante la crucifixión, mediante el ser crucificado, sepultado, para ser resucitado en una nueva vida. Entonces aquí nuestro Melech empieza a distinguir por la voluntad de nuestro Padre. Dice: ¿por qué entonces me llamas si no obedeces lo que yo te digo? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham hizo la voluntad de nuestro Padre. Pongan atención. Y nuestro Padre, a Isaac, también en el libro, ¿no es cierto?, de Bereshit, que es el mismo libro, ¿no es cierto?, en el capítulo, me parece que es el capítulo 26, me parece. No está en el 26. Que nuestro Padre, ¿no es cierto?, le habla a Isaac, se le aparece a Isaac
bien interesante, se le aparece a Isaac y le dice exactamente y le proclama a nuestro Padre glorioso, a Abraham, su voluntad. ¿Y a quién le recuerda nuestro Padre? A Isaac. Le dice, así como Abraham, tu padre, que es mi siervo, oyó lo que salió de mi boca y obedeció mi precepto, mi mandamiento y mis estatutos, hazlo tú de igual manera. Entonces, aquí vemos lo mismo, que nuestro Padre por medio de su Hijo proclama, ¿no es cierto?, algo muy interesante, y los que han nacido de nuevo van a poder conocer, mediante la enseñanza del Rúa de nuestro Padre, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, el lenguaje del reino de los cielos, la voluntad de nuestro Padre. Porque tiene que ser quitado en este sacrificio. Por eso que el apóstol, y no todos entienden por causa que opera un entendimiento y comprensión animal, carnal y diabólico, que dice bien clarito en Romanos capítulo 6, lo dice claro, que el viejo hombre fue crucificado para que la carne, a través, ¿no es cierto?, de esta carne sea destruido, para, ¿no es cierto?, ya más no servir, sino que ¿a quién vamos a servir? En el oír y hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de la obra de su Hijo amado. ¿Por qué entonces me llamas, Señor, Señor, y no obedeces lo que yo te digo? Yo, dice, todo aquel que viene a mí, porque es enviado por nuestro Padre, y oye las palabras, ¿no es cierto?, la voz que sale de mi boca, y las obedece y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, lo que vemos acá, en Juan capítulo 8, del verso, ¿no es cierto?, 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre Elohim. No hizo esto Abraham. ¿Qué hizo Abraham? La voluntad de nuestro Padre. Oyó la voz e hizo. Ah, ya. Entonces, todo aquel que oye, ¿no es cierto?, el mensaje. ¿Y dónde está eso? Lo vemos en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que recibieron, oyeron el mensaje, la proclama de lo que habló nuestro Padre por la boca de su profeta glorioso, su unigénito, mas a todos los que oyeron y recibieron este mensaje y los que obedecieron al mensaje, nuestro Padre les dio la potestad, este beneficio glorioso de ser hechos hijos de Elohim. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que obedecieron el mensaje, les dio este glorioso beneficio de ser hechos hijos. ¿Pero cómo? Ya. Y aquí coloca en el verso 13, capítulo 1, del verso 13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Una nueva creación a través de la obra de su voluntad por medio de su Hijo. Entonces, aquí esta es la gran diferencia. El que anda conforme al Ruach a través de la resurrección, a través de que se negó a sí mismo, renunció a todo porque obedeció, tomó la cruz porque obedeció, se fue a crucificar juntamente con nuestro Mele y fue sepultado con nuestro Mele y a la vez fue resucitado. Nuestro Padre está haciendo una obra gloriosa. Para nuestro Padre hay algo imposible. No todos iban a ser crucificados, pero sí todos tenían que obedecer este proceso. La voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Para oír y hacer la voluntad. ¿No hizo esto Abraham?
¿Y qué decían ellos? No, y nuestro Mele les dijo, vosotros tenéis a otro personaje, la palabra, el reino de los cielos, lo que sale, no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no había cabida? Porque había otro personaje, y esos tenían que ser crucificados, sepultados y sean resucitados para que venga ahora la gloriosa presencia, lo que descendió del cielo, la sabiduría que es de lo alto. Entonces aquí por eso, y aquí se conjugan todo esto, porque todos los discípulos, ¿no es cierto?, que fueron los apóstoles, los discípulos que nosotros vemos aquí en las Escrituras, el libro de Santiago, ¿no es cierto?, y dice clarito, y dice clarito, ya, en el capítulo 3, dice así. Pongan atención, del versículo 13, capítulo 3 del libro de Jacobo, versículo 13. Dice como título, la sabiduría, el reino de los cielos que descendió de lo alto. ¿Dónde está en eso? Aquí también en Juan. En Juan, capítulo 3, del versículo 31. El que de arriba viene, este conocimiento, la sabiduría, el reino de los cielos que viene de lo alto, es sobre todo. Y el que es de la tierra, que nació a través de sangre, carne y voluntad de varón, cosas terrenales habla. Conocimiento carnal, animal y diabólico. Y pongan atención. Entonces dice del verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿No es cierto? Por los frutos los conoceréis. No es una buena conducta, sino que es una nueva vida. Aquí le pusieron no, por su buena conducta, no, porque se va a notar, el que es plantado en el reino de los cielos va a hablar conforme a la voluntad, porque va a ser enseñado por nuestro Padre. Dice, por la buena conducta sus obras, las enseñanzas en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, que es la carne, que es nacimiento de sangre, de carne y voluntad de varón, y contención en vuestro, si hay una persona, ¿no es cierto?, que está operando de esa forma, no os jactéis, no mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría que está hablando, no es la que descendió de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque el que nace, ¿no es cierto?, el que está constituido desde Adán y Eva, a través de nacimiento de sangre, de voluntad de carne y voluntad de varón, es terrenal, animal y diabólico, o es vivir en la carne. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, todo conocimiento, toda enseñanza perversa. Pero la sabiduría que descendió de lo alto, dice, pero la sabiduría que vino de lo alto primeramente es el reino, es puro. Es puro, no hay ninguna tiniebla. Miren, para una herencia es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Primera de Pedro capítulo 1, verso 4. Pero miren lo que dice en el verso 3. Bendito es nuestro Padre Elohim de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su entrañable, su gloriosa misericordia, nos hizo nacer de nuevo, para que podamos vivir mediante la resurrección de su Hijo amado de en medio de los muertos. De ahí, después de la sepultura, al tercer día. Entonces, ¿no hizo esto Abraham? No hizo, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Oyó la voz de nuestro Padre y de inmediato hizo la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es eso? Es el temor, porque conozco que me temes. Es el principio del conocimiento. En él estaba clarito el principio, una base del fundamento del conocimiento de nuestro Padre, que es un temor, es una absoluta obediencia, es obediencia absoluta como la voluntad del reino de los cielos. Por eso nuestro Mele dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de la voluntad de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Nuestro Padre. ¿Quién lo introdujo? Nuestro Padre.
Yo y mi Padre uno somos. Yo según oigo lo que mi Padre me dice, eso hablo. No vienen pensamientos, no porque estaba el reino de los cielos, estaban los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre en nuestros Melech. Yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo vengo en el nombre de mi Padre glorioso. Y es por eso que aquí, ¿no es cierto?, es sumamente importante conocer la voluntad de nuestro Padre mediante una vida nueva, no a través de conocimiento animal, carnal y diabólico. No, porque eso es terrenal y se acomoda a la carne y hace la voluntad de la carne. No hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces su pueblo, ¿qué andaba? Andaba en la carne. Y rechazó, y rehusó, no quiso. Entonces le dice nuestro Padre a Abraham: por cuanto no me rehusaste, sino que se lo ofreció de inmediato, sin mediar ningún otro pensamiento, sino lo que había oído de nuestro Padre, y hacerlo. Abraham, detén tu mano, porque he visto y he conocido que me temes. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver las Escrituras gloriosamente. Y empezamos a entender mediante el conocimiento, entendimiento y comprensión del reino de los cielos, no de la tierra. Entonces, nuestro Padre les conceda el glorioso beneficio y abra vuestros corazones para poder oír su voluntad y tomen una determinación basado en el arrepentimiento, en la obediencia, porque lo que está en ustedes, igual como su pueblo, está el desobediente. Vuestro padre es el diablo, es el desobediente, el padre de mentira, el padre de desobediencia. Y por eso que se estableció mediante Adán y Eva la ley del pecado y de la muerte. Ley son instrucciones, mandamiento de nuestro Padre. Pecado es la infracción, es la desobediencia a la voluntad de nuestro Padre. Y muerte porque está como fundamento en la vida de su pueblo aquí, que es Satanás el diablo. Y a ese nuestro Padre venía a vencer. La única forma para que sea quitado, todos tenían que renunciar a todo, negarse a sí mismo, tomar la cruz para ir a crucificarse. ¿Y qué es lo que es eso? La absoluta obediencia, como Abraham. La absoluta. ¿No hizo esto mi siervo Abraham? ¿No hizo esto mi siervo Abraham? Vosotros sois de vuestro padre el enemigo que entró por Adán y Eva, y los deseos y los pensamientos de vuestro padre el enemigo queréis hacer, porque vas a hacer esa voluntad. Él ha sido homicida desde el principio, y en él no hay verdad, porque no hay verdad, porque cuando habla de mentiras, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y padre de la desobediencia. ¿Quién de vosotros me puede redarguir? A mí, si mi Padre está en mí, el reino de los cielos está en mí. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me obedecéis? El que es de nuestro Padre Elohim, las palabras de nuestro Padre, oye. Pongan atención, verso 47 del capítulo 8. El que es hijo de nuestro Padre, las palabras de nuestro Padre, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de vuestro Padre, de mi Padre Elohim. Entonces nosotros vemos a los siervos, a los hijos, ¿no es cierto?, registrando por los registros, los escritos guiados por el Ruach, en Romanos, capítulo 12, en Romanos capítulo 12, aquí hay un versículo que está entre medio, bien interesante, son dos, pero es sumamente interesante lo que está hablando el Ruach, no es el apóstol, porque el apóstol es una nueva criatura, le dice: hermano, ya no vivo yo, no, ustedes ven esta cáscara, pero no soy yo, más la vida mediante la resurrección, ya no vivo yo, sino que la vida del reino de los cielos por medio de la resurrección del Mashiach
es el que mora en mí. Y lo que resta el tiempo que yo tenga que vivir en esta carne, la voy a vivir en la voluntad de nuestro Padre. Él va a oír y va a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Mire lo que dice en el capítulo 12 de Romanos. Así que, hermano, sigue diciendo como os ruego, ya. Así que, hermano, os ruego por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, que obedezcáis y presentéis, niégate a ti mismo, renuncia a todo y crucifícate. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque para ser santo y agradable a nuestro Padre, Abraham no hizo esto. Abraham un siervo en el cual nuestro Padre se agradaba en él. Pero él, ¿no es cierto?, le establece un mandamiento a Abraham. Y Abraham hizo a cabalidad. Y Abraham, ¿no es cierto?, es justificado, es bendecido, es prosperado, primeramente si oye y obedece a la voluntad. Pero muchos, como está escrito aquí, animales irracionales, carnales, buscan, ¿no es cierto?, la bendición para vivir en este mundo. No es así. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre, por su entrañable misericordia, que obedezcáis. Y niégate a ti mismo, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, niégate a ti mismo, renuncia a todo y toma la cruz. Esto es lo que está hablando aquí el Ruach. Y les dice, ya renuncia a este mundo, no os conforméis a este mundo, renuncia, niégate a este mundo, para que tú seas enseñado en la nueva vida, para que se produzca una transformación, una resurrección en ti. Por medio, ¿no es cierto?, del entendimiento, porque ya el entendimiento animal, carnal y diabólico va a quedar fuera, y viene el entendimiento del reino de los cielos, para que podamos comprobar por medio del entendimiento del reino de los cielos la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. La buena voluntad es lo que hizo Abraham, pero aquí vemos ahora la gloriosa buena voluntad, la gloriosa y verdadera voluntad, lo que es el enviado y el ungido de nuestro Padre, su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, su Hijo amado, glorioso, sublime y excelso. Él es el enviado y el ungido, Él es el camino, la verdad, la resurrección, la vida y la puerta, la luz, el resplandor de gloria y la puerta para entrar al reino del cielo. A Él hay que obedecer, a Él hay que poner la atención a lo que sale de su boca, a Él hay que seguirle conforme a la voluntad de nuestro Padre hoy, porque esta palabra permanece hasta hoy. Entonces nosotros vemos en las Escrituras, en el libro, ¿no es cierto?, de Corintios, la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, del versículo 11, y pongan atención, porque aparece todo lo que estaba escrito allá, acá aparece igual, exactamente igual, porque es el Ruach hablando y no el apóstol. Capítulo 5 de la segunda carta de Corintios, verso 11. Conociendo pues el temor de nuestro Padre, Abraham, porque yo conozco y observo que tú me temes. O sea, ¿conoces? No, porque esto es un conocimiento mediante la resurrección. Conociendo pues el temor de nuestro Padre por medio de su Hijo, persuadimos a los hombres, pero nuestro Padre les manifiesto que lo que somos, y espero que también sea vuestras conciencias, que nosotros hemos nacido de nuevo. No os recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en la verdad establecida, no en la vida nueva que se establece en nosotros. Porque si estamos locos es para nuestro Padre Elohim, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor, porque la misericordia de nuestro Padre por medio de su Hijo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quiénes? Los obedientes. ¿Quiénes fueron los que se fueron y participaron en el aposento alto? 120, no fue toda
la nación. 120 obedecieron y comieron de la carne, que es el verdadero pan, cuando partió el pan nuestro Melech, y tomó la copa, y participaron y bebieron de la vida del Mashiach, la vida de la resurrección. Pongan atención. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí en la resurrección, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos por ellos, mediante los 120 primero estoy hablando. De manera que, y aquí pongo la atención, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Mashiach conocimos porque el apóstol Pablo no lo conoció, ya no lo conocemos así, sino resucitados. De modo que si alguno ha sido crucificado, sepultado y resucitado, si alguno está en Mashiach Yahshua, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas, todo lo del pasado, de la vida animal, carnal y diabólica, todas las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas mediante la voluntad de nuestro Padre. Entonces, para que sepan algunas personas, nosotros ya no conocemos a nadie en la carne. Nosotros en medio nuestro ya no nos conocemos según la carne, sino nos conocemos según la voluntad de la nueva creación por medio de su Hijo. Ahora nos conocemos, nuestro Padre nos conoce, y bien conocidos por Él, nosotros se nos concede conocimiento de nuestro Padre mediante la resurrección de su amado Hijo glorioso. Es por eso que el apóstol en Romano, mediante el Ruach, es por eso que el Hijo de nuestro Padre, o sea, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo y todos los apóstoles, ya no viven en la carne. Y pongan atención, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la carne, en la desobediencia, viviendo en la carne, para que la gracia abunda? ¿Qué es lo que es la gracia? La vida nueva, la nueva vida, las enseñanzas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que nos hemos crucificado, sepultado y resucitado, si hemos muerto a ese personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Y aquí le pusieron bautizado. No, es crucificado, se han negado a sí mismos, han renunciado a todo. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte mediante el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos una nueva vida, en una nueva vida, mediante la resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado que moraba el desobediente y la ley del pecado de la muerte sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la ley del pecado de la muerte o a la desobediencia. Porque el que ha muerto, el que se ha sido crucificado, sepultado, ha sido justificado. Capítulo 8 de Romanos. Recién leímos el capítulo 6. Capítulo 8. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación, ya no está la condenación ni el juicio eterno, este personaje, la ley del pecado de la muerte, hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que están plantados, los que fueron crucificados y sepultados, juntamente con él resucitados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. ¿Qué es lo que andar en la carne? El no haber resucitado. Todavía permanece esa sabiduría, ese conocimiento animal, carnal y diabólico, que es conforme a sangre, a carne y a voluntad de varón. Porque la ley, porque la vida gloriosa, la ley del enviado al ungido, la ley del espíritu de vida, la proclama a todos los que oyeron en Mashiach Yahshua,
me ha libertado, ha sacado de mí la ley del pecado y de la muerte. Quitó la condenación, quitó la muerte. Porque lo que era imposible para la ley oral, lo que era imposible para la ley metodológica animal, carnal, por cuanto era débil por la carne, el que vivía la ley según la carne no podía vivir esto, por cuanto era débil por la carne. Nuestro Padre, enviando a su Hijo en la semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley del reino de los cielos se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre. Rúa somos. Vino el Rúa de nuestro Padre ahora a morar en nuestras vidas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son nacidos mediante la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, vamos a vivir, hablar, pensar las cosas del Rúa. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Rúa es la vida y paz del reino del cielo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo permanece ahí. Porque no se sujeta a la voluntad, a la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. No se sujeta a la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no van a agradar y no pueden hacer la voluntad de nuestro Padre. Mas nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no vivimos según la carne, sino según el Ruach. Ahora que hay una condicionante. Si es que el Ruach, si es que te has negado, si es que te has, ¿no es cierto?, renunciado, si es que te has crucificado, dice, si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach que vino sobre el Hijo de Mashiach Yahshua, entonces no es de él. Pero si Mashiach Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa, ¿no es cierto?, de la desobediencia. Mas el Ruach de nuestras vidas vive a causa, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, no obedecer a la carne, sino que obedecer a la voluntad de nuestro Padre, para que vivamos conforme, ¿no es cierto? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No, porque no se puede. Porque si vivís conforme a la carne, significa que todavía está el enemigo, está la condenación y el juicio eterno. Mas si por el Ruach hacéis morir sobre la carne, sí, ahí hay un proceso de obediencia. Porque todos los que son guiados, porque todos los que son enseñados, porque todos los que son, ¿no es cierto?, se les ha dado crecimiento o guiados por el Ruach del reino de los cielos de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Entonces ya nadie conocemos en la carne. Esto hizo Abraham, eso les dijo nuestro Melech, nuestro Padre por medio de su Hijo al pueblo, a la casa de Israel, la casa de Judá. No hizo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Oyó la voz, oyó e hizo, enarboló rapidito y obedeció la voluntad de nuestro Padre. Es un sacrificio, ese es el camino angosto. Ese es el camino angosto, es el oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Renuncia a todo, niégate a ti mismo, renuncia a todo. Porque ya en esta condición nosotros, este grupo, ya no vivimos en la carne, sino que vivimos conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y ahora, en un ratito más, vamos a celebrar principio de mes, lo que es llamada luna nueva, principio de mes, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Otra vida, no conforme a este mundo, no conforme a la carne, no, sino que hacemos la voluntad de nuestro Padre conforme a su voluntad por medio de su Hijo. Amén. Entonces, nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie en la carne, no. Solamente a los nacidos de nuevo, a los nacidos de nuevo. Y nuestro Padre tenga misericordia a una persona, ¿no es cierto?, que de repente me envía mensajes y cosas. Se nota que anda en la carne, se nota que vive
en la carne y no ha conocido la voluntad de nuestro Padre. No ha nacido de nuevo, sino que se refleja, ¿no es cierto?, una actividad metodológica. El amor que muchas personas sostienen está basado en el temor, en la obediencia. Amarás obedeciendo a tu Padre Elohim con todo tu corazón, todo. Entonces nuestro Padre, cuando viene para acá y te entrega un mandamiento, crucifícate, renuncia a todo, niégate a ti mismo. Nuestro Padre está estableciendo un nuevo pacto por medio de su Hijo. Por eso el joven rico se acercó a donde nuestro Melech y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida y eternidad? Pongan atención. Es porque él estaba muerto y era temporal. ¿Qué tengo que hacer para heredar vida y eternidad? Guardo los mandamientos, que es primero. Sí, fui enseñado de chiquitito en guardar los mandamientos, sí, tradicionalmente. Porque aquí viene la demanda: si verdaderamente él ama a nuestro Padre con todo, le dice nuestro Melech: ve, niégate a ti mismo, renuncia a todo, toma tu cruz, crucifícate, sepúltate para que seas resucitado. Ah, no, ¿vio? Y ahí, ¿no es cierto?, que ¿a quién ama más? Entonces el amor no es el amor conforme a este mundo. El amor del reino de los cielos está basado en la absoluta, en el temor, en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Amarás a tu Padre Elohim con todo. Y cuando nuestro Padre Elohim, por medio de su Hijo, va y envía el mensaje, ahí se nota quién es quién. La obediencia absoluta a su voluntad. Porque para poder sentarse a la cena de las bodas del Cordero, se tiene que reflejar y nosotros comprobar la buena voluntad de nuestro Padre, la que le agrada y la que es perfecta. ¿Qué es lo que es perfecto? Su Hijo amado. Y nuestro Padre entrega testimonio y luce a través de Abraham. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo? Oyó y rapidito, con diligencia, hizo la voluntad de nuestro Padre. Y viene la bendición. Y nosotros hagamos lo mismo para que podamos recibir esta gloriosa bendición de entrar a las bodas, sentando a la mesa de nuestro Padre. Aquí los 120 se sentaron en el aposento alto por la voluntad de nuestro Padre, y ellos recibieron el pan del cuerpo de nuestro Melech, del sacrificio, y la sangre, la sangre del nuevo pacto, ¿no es cierto?, que fue derramada. Todo esto lo vivieron. Y ahí se cumplen ellos, y ellos fueron resucitados juntamente con nuestro Melech. Es la obediencia absoluta, y nuestro Melech se le aparece, el Hijo de nuestro Padre, en la resurrección al tercer día, ahí en el aposento alto, comprobando lo perfecto. ¿Cuál es lo perfecto? Es el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre, y no conforme a la carne, porque la carne no agrada. ¿Por qué? Porque en la carne, si no has resucitado, es porque mora otro personaje ahí, que es la ley del pecado y la ley de la muerte. La ley del pecado y la muerte. Mas a todos los que van a entrar son los que han sido librados, se ha establecido en ellos la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, que nos ha librado de ese, para conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, para oír y hacer absolutamente, amando a nuestro Padre. Es por eso que nuestro Melech, ahí en Juan capítulo 14, el capítulo 15, del verso, ¿no es cierto?, 10, dice clarito, miren: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el primer gran mandamiento, en este amor de la obediencia, en este amor de la voluntad de nuestro Padre. A eso es, no es un amor filial, ¡hoy qué bonito! ¡Hoy mira qué bonito que tiene! No, es oír la hermosa voluntad. ¿Cuál es lo hermoso, lo perfecto, lo glorioso? Es oír la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, y hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, obedeciendo al negarte a ti mismo, renunciar a todo, tomar la cruz, crucificarse, sepultarte y ser resucitado en una nueva vida, para que seas sellado con el Ruach, la gloriosa presencia del reino de los cielos en nosotros.
vuelvo a reiterar, nuestro Padre les conceda el glorioso beneficio de poder conocer mediante su voluntad el conocimiento, el entendimiento y comprensión de la sabiduría del reino de los cielos, no de este mundo. Nuestro Padre en su mucha misericordia les conceda a cada uno de ustedes este glorioso beneficio. Así que ya nadie conocemos en la carne, sino a los que conocemos son los hijos, los nacidos, los guiados, los que mora el Ruach en ellos. Un saludo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.